El Señor le bendiga a cada uno de vosotros, siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios 6. Efesios 6, ¿no? Se me ha pedido sobre el tema de cómo trabajar o qué hacer con los hijos que son rebeldes, ¿no? Vamos a buscar en Efesios 6, del 1 al 4. Padre, te doy gracias por la bendición de poder ser hijos tuyos, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos, por darnos de tu espíritu y tu palabra, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tomen asiento, ¿eh? Si hablamos de hijos rebeldes, debemos de trabajar primero lo que el Señor nos aconseja en su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que los padres tienen que hacer con los hijos? Para que los hijos puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere lo mejor para nosotros y Él está en su palabra cómo debemos de nosotros como padre criar a nuestros hijos, ¿no? Cómo debemos de educar, instruir y la palabra está desde que se comienza, ¿no? Prácticamente hay una relación entre Dios y el ser que ha creado, que es el hombre, que ha sido hecho a su imagen y semejanza. Hay una relación de padre a hijo y por lo tanto, desde que comienza el libro de Génesis, podemos ver los principios que Dios va a usar para esa relación, ¿no? Y el hombre, lamentablemente, por causa de sus pecados, el hombre va a salirse fuera del plan de Dios y Dios lo va a llamar a reconciliarse con Él, ¿no? A que lo busque a Él. Nadie es en este tiempo y en cualquier tiempo de la historia de la humanidad puede afirmar que sus hijos van a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un trato entre Dios y cada persona, ¿no? Cada ser que nace y que nosotros como padres podemos criarlos, ¿no? Nosotros no podemos garantizar eso y la palabra de Dios está ahí y son misterios de Dios, ¿no? Porque a veces hay familias o padres que son realmente piadosos, temerosos de Dios y terminan teniendo hijos que son totalmente rebeldes, ¿no? Primeramente contra Dios y contra sus padres, ¿no? Entonces, pero esos niños esas personas cuando eran niños parecían de que iban a ser de una gran bendición para Dios mismo, para sus padres y para la sociedad. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, ¿no? Y ahí está hablándole a todos somos hijos. De una u otra manera, nadie que está aquí presente puede decir que no ha sido hijo, todos somos hijos. Ahora ya, si hemos sido salvados y convertidos por Dios, somos hijos de Dios. Pero nosotros nacemos en una familia y esa familia hay un padre y una madre y a veces puede ser una familia monoparental donde hay una madre y no hay padre, pero hay una relación ahí entre, ¿no? Un ser que cumple la labor paterna y materna, ¿no?
y salvo excepciones, que hay niños que por muchos motivos que Dios permite, pueden ser huérfanos, pero de una u otra manera Dios ha creado sistemas para que también esas personas puedan ser criadas e instruidas, a veces en una institución, y después se buscan, ¿no?, padres adoptivos para que los puedan formar, porque eso es lo natural, lo normal, ¿no?, en cualquier cultura, no importa la cultura que haya, a través de toda la historia, siempre hay la unidad familiar y tienen que ver padres e hijos. Nosotros estamos cada vez viendo más el deterioro, ¿no?, de la familia que ha sido creada por Dios, por esta humanidad, que no ha comenzado el día de hoy o hace poco, ¿no?, sino ya tiene toda una agenda prácticamente desde el momento mismo que la Iglesia se levantó. Siempre ha habido oposición a que se cumplan los principios de Dios. Hablábamos la semana pasada sobre, por ejemplo, sobre la revolución femenina, ¿no? Y hay mujeres que no quieren tener hijos, hay mujeres que ni siquiera quieren adoptar hijos, hay hombres, familias o esposos que el día de hoy tienen como hijos a mascotas, ¿no?, a perros, a gatos y cuantas cosas más, ¿no?, pero no quieren tener hijos. Ese deterioro se ha comenzado ya cada vez más, ¿no? Hace unos días hay un presidente que ha entrado y lo primero que ha hecho es firmar un documento que todos ya en esa nación ya no van a ver, dice, no se le puede solamente a ver hombre y mujer, ¿no? Por ejemplo, hay una buena intención, pero un gran error, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no se dejan gobernar por leyes, ¿no? Y el mismo Dios ha determinado que las cosas se tienen que hacer bajo los principios de Dios. Pueden tener una buena intención de querer hacer eso, pero si es que Dios tiene misericordia y restaura esa nación, se volverá a esos principios. Pero si no, son principios que el hombre por sí mismo no lo puede producir, sino es Dios el que los produce, ¿no? Y si ya Dios ha determinado que esa nación se va hacia la debacle, ya no hay hombre o presidente que lo pueda salvar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez se ofende más a Dios. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor. Ahí cuando habla en el Señor ya las cosas son distintas, ¿no? Acá se está refiriendo a personas que son creyentes, ¿no? Porque cualquiera no puede estar en el Señor, solamente aquellos que han sido salvados y convertidos por nuestro Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no le podemos pedir a las personas que no son cristianas que ellos formen a sus hijos bajo los principios cristianos. Eso es imposible. Aunque algunos se atreven a hacerlo, pero entramos en una dimensión que no se puede, amado hermano. Es como que tú le pidieras a un árbol de manzana que dé chirimoya, ¿no? No puede dar, ¿no? El árbol de manzana nació para dar manzana, no para dar chirimoya, ¿no? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo va a vivir bajo los principios de Dios y va a pedirle al Señor que Él le ayude a formar a sus hijos, a instruir a sus hijos en el temor a Dios, ¿no? Pero una persona que no es cristiana puede intentar y querer hacer que sus hijos vivan bajo los principios que establece la palabra de Dios, pero van a fracasar, ¿no? Porque el primero que se va a oponer siempre va a ser el enemigo, ¿no? Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora ya, si nosotros somos hijos de Dios y nos referimos aquí como hijos de Dios, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que obedezcan a los padres, ¿no? Que se sometan a los padres, ¿no? Y eso está establecido en los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo. Dice que hay que honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Y que lo va a decir textualmente el apóstol Pablo, porque esto es justo, dice, ¿no? Aquí habla ya de justicia. ¿Por qué?
porque el que ha establecido estos principios es Dios, y todo lo que Dios establece es bueno y es justo. Entonces nosotros, como padres, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, si estamos en el Señor, para que nuestros hijos aprendan a honrarnos, que aprendan a obedecernos, que aprendan a respetarnos, ¿no? Porque eso es justo, eso es lo que Dios demanda. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra, ¿no? Dale el lugar debido, es decir, dale el respeto. Es una batalla, ¿no? Hay muchos que descalifican a sus padres por la vida que llevan sus padres, por lo que son sus padres. Pero aquí Dios, nuestro Dios, cuando determinó este mandamiento, Él no puso ninguna condición. Entonces, así los padres que tengamos sean personas muy depravadas, personas malditas y que vean una condición miserable, nosotros tenemos que honrarlo, ¿me entiendes? Ya si tú y yo lo honramos, Dios se va a encargar de nosotros, ¿no? Tú no puedes negociar con Dios. Dios no te va a decir que está bien lo que estás haciendo. Esto es solamente cuando lo podemos entender, cuando vamos a Dios, ¿no? Vamos a nuestro Dios y Él, que es Padre, Él nos hace entender por qué tenemos que honrar a nuestros padres, por qué tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Hay madres que abandonan a sus hijos apenas nacen, ¿no? Y los entregan a otras personas o los dejan sencillamente por la calle, ¿no? Y hay padres, y la madre es así, el padre es peor. Y aunque usted no crea, ese niño cuando crece necesita identificarse con su padre, con su madre, ¿no? Y buscan de verdad, hermano, así a veces hay padres que han abandonado, dejado o han dado en adopción a sus hijos y con el tiempo los hijos se enteran de que ellos son hijos adoptados y quieren saber quiénes son sus padres y tratan y luchan por todos los medios de saber y al final lo encuentran y es parte de algo que está en el ser humano inherentemente, ¿no? Que está dentro de ti, que tú no puedes negarte a esa gran verdad, ¿no? Que no te haya criado, que es tu padre biológico, es verdad. Pero acá Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Es decir, tú quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, tú quieres que Dios te bendiga, que Él pueda cumplir sus propósitos en ti, tienes que honrar. Y honrar es darle el peso debido, es decir, Él es mi padre, sí, es así, sí, Él me abandonó, nos da deshonrado y cuantas cosas más, pero Dios nos manda y nos ordena que lo honremos. Ahora hay padres que toda la vida han estado con sus hijos, ¿no? Padre y madre, ¿no? Y que no los han dejado hasta el momento en que los hijos han salido de la casa y han salido bendecidos por sus padres para casarse, ¿no? ¿No? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En algunos países desarrollados se ha ido poco a poco, ¿no? Ya implementando un sistema de que cuando los hijos ya llegan a la mayoría de edad, los hijos se van de su casa y viven independientemente, ¿no? Pero eso no está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que aparentemente dice que eso funciona, pero en realidad, si nosotros miramos parte del deterioro del mundo occidental es eso, que al dejar tú las casas de tu padre sin haberte casado, no estás cumpliendo con esto de honrar a tu padre y a tu madre. La iglesia, un sector de la iglesia se ha vuelto muy liberal, ¿no? Y cree en estos principios, en estas cosas, ¿no? Que cuando ya tienes tú la mayoría de edad ya debes independizarte, pero la Biblia en ningún momento lo dice, amado hermano. Salvo que por algunas circunstancias que se dan y que Dios permite, se dan esto, pero cuando la sociedad ha cumplido y ha vivido bajo estos principios, ha sido muy bendecido, ¿no? Si nosotros miramos Estados Unidos, si miramos Europa, que fueron grandes naciones y que Dios hizo cosas muy gloriosas y grandiosas,
han sido cuando ellos vivían bajo estos principios, ¿me entiende? Y no cuestionaban a Dios, ¿no? Y si dentro de algunas, por ejemplo, hay una cultura, un grupo de cristianos que se llaman los Amish, ¿no? Ellos viven y cumplen esto, ¿no? Ellos siguen cumpliendo, ellos se aíslan. Por ejemplo, acá en el Perú hay un grupo de Amish que ha venido y están en la selva, aunque están siendo atacados por un sector de la sociedad ahí en la selva. Ellos han transformado todo eso, ¿no? Y están produciendo cosas tremendas, ¿no? Cuando uno mira, dice, han deforestado la selva, pero en realidad ellos lo que están haciendo es innovar y crear. Y ellos tienen estos principios, ellos han preferido hacer eso. Y también hay una corriente dentro que son los puritanos, un sector de los puritanos que también tratan de cumplir conforme a esta palabra, ¿no? Nosotros como pentecostales a veces nuestra doctrina no es tan fuerte o tan sólida a la hora que se confronta con estas corrientes de este mundo, ¿no? Y a veces cedemos, ¿no? Cedemos a cosas que no debemos de ceder, ¿no? Entonces, que están escritas en la palabra, pero cuando nosotros nos afirmamos en la fe y realmente somos verdaderos pentecostales, como dice Pablo en Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Es decir, nosotros no podemos embriagarnos con las cosas que el mundo nos plantea, con los principios que el mundo nos plantea. Todo lo que viene del mundo es del mundo, amado hermano. Todo lo que viene del mundo no tiene poder, no va a durar. Lo que hace es trastornar, lo que hace es causar problemas tarde o temprano, porque son principios, el príncipe de este mundo es Satanás, y tarde o temprano son principios diabólicos, aunque puedan decir que son principios del mundo, no, el príncipe de este mundo es Satanás, ¿me entiende? Entonces, nosotros tenemos que tener clara nuestra posición, como digo, ¿no? Un pentecostal sólido, un pentecostal que conoce realmente la doctrina pentecostal, no va a aceptar cambiar, ¿me entiende? No va a aceptar, ¿por qué? Porque Pablo, para hablar de estos temas, él va a decir del tema de la familia, ¿no? Él va a hablar en el 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en el 5:21 va a decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo da algunas características de una persona que es llena del Espíritu Santo. También dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Pero este principio de ser lleno del Espíritu Santo es el principio que se tiene que aplicar para la relación matrimonial, para la relación entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo. Y el Señor la compara entre la relación entre Cristo y la iglesia. Y después de eso, en el capítulo 6 de Efesios, del 1 al 4, va a trabajar en la relación entre los padres y los hijos y los padres, ¿no? Que es una gran responsabilidad, hermano. Una de las grandes responsabilidades es de criar hijos, es de instruir hijos. Por eso dice en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vosotros, lo dice a los padres, ¿no? No provoquen a ira a vuestros hijos. Esta palabra ira, no provoquéis a ira, en griego es una sola palabra. Y significa cuando alguien permanentemente está acosando o está detrás de una persona para que haga sí o sí lo que le está pidiendo. Entonces hay padres, lamentablemente, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no estamos llenos de la palabra, que vamos a hacer y ordenar a nuestros hijos que ellos hagan o comiencen a hacer las cosas de Dios a nuestra manera y a nuestra forma, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que hay cuando nosotros como padres imponemos la fe. La fe no se puede imponer, amado hermano, la fe no se impone, la fe no se obliga. Los principios de la palabra de Dios tú no lo puedes enseñar a tus hijos sí o sí. Es decir, que ellos tienen que vivir como dice la palabra o como tú dices, o tú entiendes la palabra. No, esa obra la hace Dios, hermano. Dios es el que convierte el alma, Dios es el que transforma a los hombres. Por eso que muchos cristianos que cometen ese grave error de prácticamente de provocar a ira a sus hijos. Y esos hijos después se apartan de los caminos de Dios. Y en lugar de ser una gran bendición para
Dios para la iglesia y para el mundo se convierten en una maldición para sus propios padres, para la sociedad, porque ellos saben acerca de la palabra de Dios, pero terminan odiando a sus padres, terminan algunos hasta renegando de Dios, porque los padres lo han impuesto, ¿no?, la fe. Entonces, nosotros, dice el proverbista en el Proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ese es el extremo. Y el otro, el extremo, es: Padre, no provoquéis a iras a vuestros hijos. Es decir, ¿cuál es el extremo de no provoquéis a ira a vuestros hijos? Es lo opuesto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Está en Proverbios 13:24. Hay muchos cristianos, y cada vez más fuerte, estaba revisando varios estudios sobre este tema. La psicología ya prácticamente en algunas iglesias ya se ha impuesto, ¿no? Y prácticamente lo que se enseña para criar a los hijos es psicología. Ya no es la palabra de Dios. Por aquí y por allá le ponen un texto, otro texto, pero en realidad la palabra de Dios es toda suficiente, hermano, para que a través de ella nosotros podamos primero ser instruidos por Dios, ser transformados por Dios, ser convertidos por Dios. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no? La única manera en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos la fe es estando en el Señor. Si tú no vives la fe, si tienes una fe hipócrita o una fe que dices una cosa, en la iglesia te comportas de una manera o vives de una manera o eres una persona y en tu casa eres otra persona, ese es lo peor que tú puedes hacer con tu hijo, hermano. Ese es uno de los grandes males que hay. Y después dice: pero ¿por qué mi hijo se ha vuelto rebelde? Y después, ¿por qué? Porque ese es uno. Lo otro es cuando hay padres que son, como digo, demasiado radicales con sus hijos y no muestran amor, no muestran paciencia, no muestran tolerancia y se olvidan, ¿no?, el tiempo en que ellos fueron niños, en que fueron adolescentes, ¿no? Estaba leyendo la introducción de un manual de cómo criar a los hijos, pero la perspectiva de discipularlos, y el hermano decía que su primer hijo, él tuvo muchos problemas con ese hijo, y llegó un momento a los 3 años que le decía: Señor, prácticamente le decía: ya no quiero a este hijo, ¿no? Y Dios trató con su vida y le hizo entender, ¿no?, primero, de que los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, ¿no? Así como la esposa o el esposo es un regalo, también los hijos son un regalo de Dios. Como se decía el día domingo, ¿no?, que el Señor Dios Padre salva, ¿no?, a través de su obra redentora, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero funcionalmente el Dios Padre agarra, escoge, salva y lo entrega a Jesucristo para que Él se encargue de formarlos a la imagen de Cristo. Y le decíamos el día domingo que Dios regala a su Hijo. A su Hijo nos regala, a nosotros nos da como un regalo, ¿no? Él, el Dios Padre, nos entrega a su Hijo y explicábamos que esa era una muestra de amor, porque tú, a las personas que tú regalas algo, a la persona que tú amas, le regalas algo, lo haces por amor, y la persona que lo recibe con mucho amor, ¿me entiende? Con el amor de Dios. Igual, todos los hijos, aún nazcan con defectos, aún nazcan ahora como se ve, tantas situaciones difíciles, situaciones, amado hermano, esos hijos son un regalo de Dios. Es el primer principio que nosotros tenemos que tener, saber si somos hijos de Dios, por decir en el Señor, ¿me entiende? Esa palabra es clave. Si nosotros no estamos en el Señor, si no estamos llenos del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, porque si estamos llenos del Señor, tenemos que estar del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de su palabra. Y tenemos que nosotros criar a nuestros hijos, y podrán algunos decir: pero no hay quien, a mí mi padre no me enseñó, mi padre no fue un convertido. Pero aquí está la iglesia. Cuando Pablo aquí habla en Efesios capítulo 4,
versículo 11 dice que todos los ministerios son para perfeccionar, vamos a leerlo mejor, 4:11, dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos dirán, pero ser papá, no, ser papá y ser mamá es un ministerio, hermano. Es un ministerio, es decir, ese niño, esa niña que tú tienes, es un regalo de Dios. Y Dios te va a preparar tu corazón. ¿Vas a entrar en crisis? Sí, vas a entrar en crisis. Pero si tú amas a Dios y tú eres un hijo de Dios, esas crisis son buenas, son saludables. ¿Por qué? Porque tú le vas a expresar a Dios tu crisis, lo que tú crees acerca de Él, de ese hijo, esa hija que tienes. O de repente es un niño hiperactivo, ¿no? Es un niño demasiado hiperactivo, ¿no? Y llega un momento en que te agotas y vas al Señor. Y Él te va a decir, y Él te va a mostrar por qué te ha dado ese hijo y qué es lo que Él quiere de ti. Ahí es donde está el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es? El amor. ¿Qué más? Amor, ¿qué más? Esas características, ahí está. Y al final viene el dominio propio, ¿no? La paciencia, ¿no? Es decir, pareciera que no, pero ahí está. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, ¿no? Es decir, pero si tú no le enseñas desde pequeño, pero el otro problema es cuando ya el niño tiene 5 años, 4 años, queremos... No, hermano, al niño se le enseña, como decíamos, y insistimos otra vez, desde el vientre de la madre. Si la madre o el padre no son convertidos y son rebeldes, rebelde va a ser tu hijo, ¿me entiendes? Si tú vienes a los pies de Cristo después de que has formado a tu hijo, tiene 8, 9, 10 años, 5 años, 6 años, 11 años, y tú has sido un rebelde, tu hijo es un rebelde, pues. Tú lo has instruido. Si tú eres un iracundo, tu hijo es un iracundo. ¿Me entiendes? Las características tuyas tú te las transmites a ellos. Entonces tú no puedes pedirle que ese niño cambie si tú no cambias, si tú no eres transformado por Dios. No puede haber un padre que le exija a su hijo lo que él no vive. ¿Me entiendes? Ese es el gran problema de muchos padres que tienen conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero su corazón no está cambiado, no está transformado. Porque cuando Dios nos cambia y nos transforma, cuando ya ejercemos la función de padre o madre, Él nos da un corazón de padre o nos da un corazón de madre. ¿Tú no ves cuando un bebé se enferma o el niño se enferma? ¿A quién, si tú eres de un hogar tradicional, donde el padre trabaja y la madre se queda en el hogar, ¿a quién busca el bebé o el niñito que está enfermo? ¿Al papá, a los hermanos o a la mamá? A la mamá. ¿De ahí qué pasa Dios? Ahí Dios trabaja con el niño para darle confianza, seguridad, para desarrollar sus emociones, pero también con la madre, para que sea realmente cada vez más madre. No, tú no le vas a dar, bueno, ya que venga, llama, dile, págale 3 veces más y que venga a cuidar al niño toda la noche. Así hay madres, ¿no?, que lo hacen en el día de hoy, ¿no? Pero la verdadera madre, el verdadero padre va a estar ahí. Y mañana tiene que ir a trabajar, hermano, y si no durmió, igual va. ¿Y qué? Y con el tiempo, ¿qué hace ese niño? Ese niño comienza a valorar. Y eso pasa en el hogar cristiano y no cristiano. ¿Cuánto más, no?, si es un hogar cristiano? Porque eso es algo natural que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar un equilibrio perfecto, ¿no?, para poder enseñar y que nuestra instrucción, nuestra amonestación y disciplina en el Señor a nuestros hijos pueda aplicarse con sabiduría y la gracia y la ley armonicen divinamente, ¿no? Porque si yo soy legalista, voy a tener problemas. ¿Me entiende? Si no voy con la gracia de Dios y mirándome yo mismo a los errores que yo he cometido,
que le he fallado, de repente le he fallado a mi hijo y tengo que aprenderle a pedir perdón. Tengo que aprender a hablar con él, dialogar con él. La disciplina es esencial y tenemos que llevarlo a cabo. Pablo nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo llevamos a la práctica, porque podemos hacer más daño que bien si no la dispensamos de la manera correcta. De la manera correcta. Por ejemplo, cuando él habla amonestación del Señor, es admominación o reprensión, se hace con firmeza. No es fuerte, pero con firmeza, pero con amor. ¿Entiendes esta palabra cuando tú le dices amonestación del Señor o admominación o advertencia? Se hace con firmeza, pero con amor. ¿Entiendes? Eso Pablo dice, ¿no? Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, esta enseñanza aquí, hay una enseñanza, Pablo está diciendo la negativa y la positiva. Dice en el 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. La negativa es no provoquéis a ira a vuestros hijos, y la positiva, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nosotros la palabra, como dije hace un momento, provoquéis a ira, significa provocar, enfadar, irritar. Es decir, hay lugares que parece a veces que fueran las películas, ¿no? Pero son reales, ¿no? Que hay personas que se convierten y agarran la palabra y usan la palabra para todo, y que cuando el padre llega a la casa, en lugar de ser un momento de alegría, de gozo, todos tiemblan, ¿no? Todos tienen temor, porque llegó la ley, ¿me entiende? Y si él encuentra algo fuera de orden, explota y toma el nombre de Dios. Y los niños pequeños miran, ¿no? Y se asustan. Pasan los años, ya tiene 3 años, después tiene 5, después tiene 10, después tiene ya... Y cuando ya se puede rebelar, se rebela contra el padre, y el padre lo sigue castigando hasta que un día ese niño deja la casa, o ya ese adolescente, o ese joven, ¿no? Y ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Y supuestamente él ha usado la palabra, ¿no? Pero como decíamos hace unos días, la palabra está aquí literalmente, ¿no es cierto? Pero la palabra tiene un contexto. La palabra tiene acá cuando se enseña principios. La palabra me enseña principios, que son, esos principios cuando yo lo entiendo son doctrina. Y cuando yo la aplico a las personas, cuando yo la aplico a mi vida y después que la vivo yo, la aplico a las personas, yo le hago entender qué es lo que realmente quiere Dios. ¿Me entiende? Entonces, pero yo tengo que luchar, yo tengo que ir para pedirle a Dios que Él me enseñe su palabra, que Él pueda realmente, y Él tiene el poder para hacerlos, para que nosotros podamos enseñar bien a nuestros hijos. Dice, tenemos que disciplinar de una manera que no irritemos a nuestros hijos o lo provoquemos a tener un resentimiento pecaminoso. Hay hijos que odian a sus padres, hermano, a padres cristianos, a padres que supuestamente viven en el orden de Dios. Se requiere que seamos, ahí es donde está el dominio propio, pues, donde seamos una vida equilibrada y siempre recordando cómo eras tú cuando eras niño, cómo eras tú cuando eras adolescente, cómo eras tú cuando eras joven. ¿Fuiste brillante? ¿Fuiste impecable? ¿No fallaste? ¿No fallaste en ningún momento? Y todo el mundo se admiraba. No es así, ¿no? Como el otro día leí un testimonio de un hermano que por circunstancias de la vida se quedó en un lugar herido, ¿no?
y era un lugar de indios, ¿no? De personas que no habían sido alcanzadas, pero por la gracia y misericordia de Dios, él pudo pasar la crisis y él se hizo a esa comunidad, ¿no? Entonces él era cristiano y él comenzó a vivir como un verdadero hijo de Dios y practicaba todo lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Él no predicaba la palabra con palabras, sino con hechos. Y bueno, ese fue su estilo, ¿no? Y después tuvo que partir y ya no estuvo. Y un día llegaron predicando el Evangelio, ¿no? Y las personas comenzaron a escuchar todo lo que Jesús hacía. Y esas personas decían, pero ese hombre ya estuvo aquí ya. ¿Me entiendes? ¿No? Parece tremendo, ¿no? Pero a veces el Evangelio sin palabras, pero como Jesús lo haría, como algunos dicen, ¿qué haría Jesús? Es lo más efectivo, amado hermano. A veces a nuestros hijos hay que servirlo, ¿no? Bueno, cuando voy a tomar aquí está Carlos Jesús, cuando Carlos Jesús era bebé, yo tenía que ayudar a mi esposa, ¿no? Yo tenía que cambiarle los pañales y todo lo demás, ¿no? Tuve que aprender. Yo sí fui claro, ¿no? Yo dije a mi esposa, yo la atiendo con Jesús, pero la mujer la tienes tú, ¿no? Bastante machista, ¿no? Pero a Carlos Jesús sí le cambiaba, me acuerdo que le cambiaba los pañales. Una vez, como vivíamos en un cuartito y no sabíamos, era verano creo, dejamos la leche ahí y no sabía, y le dimos de noche la leche, ¿no? Y estaba lleno de hormigas. Y al día siguiente le dio una diarrea y toda la diarrea era pura hormiga nomás. Pero lo que decía era que yo trabajaba, pero también mi responsabilidad en lo que podía ayudaba a mi esposa, ¿no? Y quería afirmar también mi relación de padre, ¿no? Me acuerdo que cuando ya nos vinimos a vivir aquí a Pachacamay, pues esto era pura arena, pero era arena, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Salían a la puerta, igual que la playa, ¿no? Sacaban agua y hacían cerritos, ¿no? Y ahí jugaban. A veces yo llegaba temprano y decía, mi papá. Entonces yo agarraba y me ponía a jugar también con ellos, ¿no? A jugar ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Yo no sabía, ¿no? Pero era Dios enseñándome, ¿no? Dios enseñándome que yo tenía que estar con ellos, ¿no? Nadie me enseñó, hermano, nadie me enseñó, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, Él nos enseña. Entonces la palabra dice, Pablo dice, sino criarlo ¿cómo? En disciplina. A veces la palabra disciplina suena fuerte para muchos, ¿no? Pero esta palabra significa paideía, significa disciplina, instrucción, entrenamiento, educación. Entonces, esta palabra se deriva de la palabra país, que significa niño. Es decir, ¿de quién estaba hablando? Cuando dice hijos, la palabra hijo, perdón, a vuestros hijos, viene la palabra tecno. Tecno significa aquello que tú has engendrado, aquello que Dios te ha dado y que es tuyo, que Dios te lo entrega a ti. Porque Dios nos entrega a nuestros hijos, hermano, como vuelvo a repetir, como un regalo, ¿no? De parte de Dios. Y ahí el propósito de esta palabra de hijos es de que hay una relación muy profunda, ¿no? Es verdad, el bebé es formado en el vientre de la madre y sale del vientre de la madre, se corta el cordón umbilical, pero ¿por qué los hijos se adhieren a los padres? Se unen a los padres, porque eso es lo que Dios ha creado. Es cuando tú y yo nos convertimos a Cristo verdaderamente. ¿Alguien te obliga a venir aquí? ¿Tú vienes obligado? Si alguien viene obligado, bueno, preocúpese, hermano. Si alguien viene por miedo, por temor, para que le vaya bien, viene, preocúpese. Mire su salvación, revise su salvación. Tú vienes aquí porque tú amas a Dios, ¿no es cierto? Y tú experimentas cada vez más el amor de Dios. ¿Es así o no es así? O alguien te trae, no, a la fuerza, no. Si alguien te trae a la fuerza, preocúpate, ¿no? Revisa tu salvación, revisa tu conversión. Pero nosotros aquí estamos porque tenemos una relación, ¿no?, muy profunda con Dios, que nadie, como Pablo dice, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Alguien puede venir y decirte, oye, ¿tu mamá no es tu mamá?
Jordan, Erika no es tu mamá. No, Jordan, pues, olvídate, Jordan va a decir, no, ¿qué tiene usted, pastor? No, si es mi mamá, ¿no? Y a veces yo hago ese ejercicio con algunos, ¿no? Y olvídate, algunos niños, no pueden creer, no, es mi mamá dice, ¿no? Y alguien puede decirte que por ejemplo, Christopher, que su mamá no es su mamá. No, Christopher dice, no, es mi mamá. Diana es mi mamá, dice, no. Así, hermano. Esa es una relación, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí Pablo está escribiendo, no hijos, sino criarlos en disciplina, dice. Nosotros criamos, ¿me entiende? Es una crianza. Es un privilegio de parte de Dios, hermano, entender lo que es. Si nosotros entendemos esto, vamos a cumplir con nuestro rol de padres. Pero, como dije hace un momento, hermano, y vuelvo a repetir, tú puedes hacer todo lo que la palabra dice, y tú puedes ser un testimonio irreprensible, hermano, en tu hogar, en la iglesia, en todo lugar. Pero al final, tus hijos van a tener que tener un encuentro con Dios, sí o sí. ¿Me entiendes? Sí o sí. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Me entiendes? Ellos tienen que ser salvados y convertidos. Tú no lo puedes obligar a que se convierta. No lo hagan que tome su decisión y después decir que tus hijos están convertidos. No. Él mismo tiene que decir, ¿no? Me acuerdo de Berenice, acá está Berenice, ¿no? Que ella no entendía, decía, no, ¿cómo que tan fácil es ser salvo? Y preguntaba todo, a todito nos preguntaba. ¿Por qué? Porque entró en su crisis de conversión, pues, hasta que entendió que era por gracia, ¿no? Que ella no tenía que hacer nada, solamente aceptar que el Señor la había salvado y convertido. Amado, esto de la conversión no es el momento en que tú pasas adelante. Algunos excepcionalmente pasan, ¿no? Pero la gran mayoría, hermano, aún no se convierte aún después de estar bautizados. Tienen ese encuentro con Dios. Pero nosotros, no, hermano, en lo natural, cada uno sabe que es hijo de su padre y de su madre. Es así. Y la madre, yo le decir, Erika, Dios no es tu hijo. No, pastor, ¿qué tiene usted? A decirnos, no, Jordan es su hijo y ahí está atrás ya sabemos cómo. ¿No? Su Benjamín, ¿no? Es decir, eso, hermano, alguien le puede decir a Erika, ¿no es tu hijo? Olvídate. A una madre, ¿cuánto más Dios? Por eso dice, bueno, el amor de Dios. Por eso que una de las cosas grandes y gloriosas que nos va a ayudar a poder criar a nuestros hijos de la perspectiva de Dios es entender el amor de Dios a nosotros. De cuánto Dios nos ama. ¿Me entiende? Estaba meditando, ¿no? Esaú con Jacob, ¿no? Todos del mismo padre, la misma madre, y distintos, ¿no? Totalmente distintos. Totalmente distintos. Y así, los hijos no se parecen, hermano, ¿no? Cada hijo tiene su característica, pero son nuestros hijos, ¿me entiende? Entonces, esa palabra significa disciplinar también, o a veces castigar, utilizándolo con texto de corrección e instrucción. En el Nuevo Testamento la palabra paideía se refiere al proceso de formación y educación. Es decir, es un proceso de formación y educación. Es decir, ¿cuál es la crisis en nuestra nación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es que si queremos un cambio en nuestra nación, y aún en la misma iglesia peruana, tiene que haber un cambio de disciplina en nuestras vidas, hermano? Si nosotros fuéramos disciplinados realmente, seríamos otra nación, hermano. Esta nación, como dice mi esposa en estos días, es muy bendecida, porque nosotros somos una nación muy bendecida, hermano, de verdad. Aquellos que han salido del extranjero, cuando usted salga, aunque sea, yo lo voy a llevar, porque ya dentro de poco, hermano, va a ser tan fácil viajar para todo el mundo. Usted va a ver la gran diferencia cuando usted esté aquí en Perú y fuera de Perú. Por ejemplo, yo estaba en Puerto Rico y decía, quiero hacer tallarines. ¿Cuánto cuesta el tomate? Bueno, una libra costaba $3, $2.50, una libra, que es medio kilo. ¿Te imaginas? Acá cuánto conseguimos, conseguimos por un sol. Bueno, Dios ha bendecido esta tierra.
Dios. Entonces, cuando yo le enseño a mis hijos, ¿quién es Dios? ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios nos cuida? ¿Cuánto le comienzo a hablar acerca de Dios? Le comienzo a hablar con cosas prácticas de la vida cotidiana, de que aún cuando me puedo sentar a comer, decirle, mira, yo soy tu papá, yo soy un hijo de Dios, yo estoy aquí porque Dios me ha salvado, me ha convertido y Él me ha dado la sabiduría, me ha dado las fuerzas para trabajar, me ha dado la inteligencia, me ha dado la profesión o la carrera que tengo y todo lo que hay aquí es de Dios. Tú tienes que aprender a conocer a este Dios y hablarle de cómo éramos nosotros, de dónde Dios nos ha convertido, ¿no? Como a veces, cuando yo miro atrás mi vida y digo, wow, si yo fui niño, de verdad, el otro día hablaba con Carlos Jesús, yo puedo decir que fui un niño feliz, un niño, ¿no? hasta adolescente. Yo pude vivir, era pobre y bien pobre, pero era feliz, hermano, de verdad. Podía a veces no tenía ni ropa que ponerme, pero Dios me bendecía, ¿no? Porque podía ser feliz. Entonces a veces en este tiempo se enseña a los hijos de que hay que tener cosas. Entonces la palabra la disciplina es un proceso de formación y educación. Todos tenemos que ser formados y educados. ¿Cuál es y en nosotros, como hijos de Dios, tenemos que desarrollar el contexto espiritual y moral o ético, ¿no? Moral, espiritual. Porque nuestros hijos tienen que aprender a conocer a Dios, hermano. Tienen que entender a Dios. Y a veces más con las cosas prácticas. Por ejemplo, yo tengo a Emilia, ¿no? Emilia poco a poco. Al comienzo ella no quería que yo orara por ella, pero ahora yo le digo, Emilia, voy a orar por ti. Ella viene y se agacha la cabeza y le pongo la mano y oro, ¿no? Lloro, de verdad, hermano, y se pone así, en reverencia. Y ahora ya su mamá le ha comprado unas cajitas de promesa y a veces agarra su cajita de promesa y te entrega. Dios te bendiga, te dice, ¿no? A su edad, su mamá y su papá le están enseñando, ¿no? El otro día, por ejemplo, le enseñaron sobre Sansón. Vio a Sansón y todo lo demás, ¿no? Y ahí se quedó impactada que a Sansón le cortaron el pelo y ya no tenía fuerza. Y el otro día Steven se cortó el pelo y se puso a llorar. ¡Papá! Decía yo, ¿por qué ya no te vas a tener fuerza? Ya no me vas a poder cargar. Y lloraba. ¿Por qué? Porque ella entendía. Para que vean, ¿no? Entonces su padre le enseña en esas cosas cotidianas de la vida, ¿no? En esas cosas pequeñas. Y van entendiendo, hermano. No es que tú vas a esperar como algunos dicen, no, cuando tengas 5 años, 6 años, no, hermano, así también, ¿no? Si se porta mal, yo veo que su mamá le corrige, le dice, ¿no? Lo corrige. No, la quedas, no, está disciplinada, una semana no vas a comer tal cosa. Y el otro día su mamá hizo algo y le dijo a su mamá, ahora tú estás disciplinada, no vas a... Ella disciplinó a la mamá y sabe para qué la disciplina y ella lo cumple, hermano, y de verdad. Dice, no, es muy pequeño. No, hermano, no. Este mundo es terrible. Entonces abarca los aspectos correctivos, es decir, en la disciplina hay que corregir, hay que instruir, ¿me entiende? Se le enseña, se le hace entender la palabra y después se le aplica. Y si no lo están haciendo bien, se los corrige, pero dice, en disciplina. El objetivo es cultivar una vida de virtud, que tenga las características poco a poco de Cristo y de la piedad, una vida de piedad, una vida que reverencia, una vida que adora, que respeta a Dios. Esa es la vida de piedad, una vida piadosa, que cuando se va a orar saben que es algo santo, que cuando se va a leer la palabra es algo santo y sagrado. Por ejemplo, ella agarra la Biblia y dice, esa es la Biblia, y agarra y comienza a mirar, Biblia dice, ¿no? Y ella sabe lo que es Biblia, ¿me entiende? No tenemos que... Entonces, cuanto más tiempo comencemos, es mejor. Ahora, ella está siendo formada por sus padres, pero la decisión la tiene que tomar ella. ¿Entiende? Ella la tiene que tomar un día. Así como Berenice ha tomado su decisión un día y entró en crisis, así los tiene que pasar a nuestros hijos. ¿Me entiende? El término disciplina implica también enseñanza, amonestación, corrección. Entonces,
Mire, los griegos, todas las culturas, hermano, no hay cultura que no discipline, que no enseñe, que no instruya. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los europeos fueron rápidamente convertidos? Porque los europeos se convirtieron bien rápido, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tenían las comunidades o los clanes se reunían todas las noches bajo la leña y el fuego, ahí se reunían. Así como en el pueblo de Dios habían personas especialistas, esa era su labor, de contar la historia del pueblo de Israel, y también se reunían para escucharlo, igual, hermano, los clanes hacían lo mismo. Todos los clanes se reunían y después cualquier decisión que ellos tomaban, la hacían en comunidad. Si decidían algo, todos aceptaban eso, pero lo discutían ampliamente, ¿me entiende? Por eso que cuando llegaron los misioneros o los que llevaron el evangelio, a los primeros de ellos algunos los mataron, porque si no aceptaban lo que ellos traían, decían, no, tenemos que dejar nuestros ídolos, nuestros dioses, él está diciendo eso, y decidían, no queremos eso, y lo mataban. Pero llegó un momento que como Dios estaba en el asunto, eran convencidos y dejaban sus ídolos, dejaban todo, hermano, todo, y se convertían masivamente. Miren cómo ellos tenían una disciplina. Por eso se habla de las famosas sagas, ¿no? La saga es, ¿qué se llama? A veces hay saga, por ejemplo, el Señor de los Anillos, ¿no? Que es el Señor de los Anillos, por ejemplo, es una novela cristiana y se ha hecho una saga. Saga significa que son varias películas. Así era. Ellos contaban también por sagas la historia de su pueblo. Bueno, usted se va, ahorita puede ir a una etnia no alcanzada, hay una vida disciplinada ahí, que ellos respetan, cómo van instruyendo a sus hijos y cuentan sus historias de ellos, cómo han sido creados, quién los creó, de sus dioses y su forma y todo lo demás, ¿me entiende? Y ellos tienen una disciplina. Si no, no existirían, desaparecerían, serían arrasados. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios? Es decir, si nosotros nos encargamos, hermano, de vivir, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Es instruir, es corregir, es amonestar. ¿Pero para qué? Para que ese niño esté preparado, para que ese hijo, esa hija que tú estás formando, Dios lo use más adelante. Dice, también paideía significa instrucción que entrena a alguien para alcanzar el pleno desarrollo. ¿Cuál es lo ideal? Que nuestros hijos maduren, pues, hermano. Que nuestros hijos maduren, que sean responsables. Tú, cuando tu hijo salga de tu casa ya casado, hombre o mujer, tú te quedes tranquila o tranquilo, que va a cumplir su rol, ¿me entiendes? Y de repente mejor que tú o mejor que nosotros, ¿me entiendes? Porque algunos de nosotros ya nos convertimos ya en una edad determinada, pero si nuestros hijos se han convertido ya desde una edad de niños o adolescentes, hay una conversión verdadera, olvídense, ellos van a ser más bendecidos por Dios. Y la palabra amonestación significa al acto de brindar orientación, corrección, instrucción, con la intención de mejorar la conducta moral o espiritual. Es decir, la disciplina forma, y la amonestación es a veces que eso que hemos formado, instruido, capacitado, preparado, a veces se equivocan. Y ahí tenemos que amonestarlo, pero con firmeza, como dije, y con amor, ¿me entiende? Ahí es el tema, y eso a veces nos falta, a veces nos llenamos de ira, ¿no? A veces no le escuchamos al hijo, el hijo, no, pero papá, mamá, mira, pasó esto, no, y vino Panchita y nos dijo, mira, tu hijo ha hecho esto, y le caemos encima. No, hermano, hay que escucharlos. Hay que escuchar, a ver, ¿cuál es su versión de ese niño? ¿Qué es lo que realmente pasó? Él va a decir su versión, tú vas a ver la versión del otro lado y vas a ver, no, tú me estás mintiendo. Me has mentido. No, acá hay que averiguar. Voy a averiguar ya. Te has portado mal, pero quiero averiguar realmente esto aquí no cuadra. Hasta que tú ya tienes claro el cuadro, y cuando ya tienes el cuadro, el cuadro no vas a, amado hermano, a
actuar con ira. Ese es el gran problema que a veces nos pasa, ¿no? Que actuamos con ira. Viene algo y ahí mismo, o algo hizo, no, pero papá, pasó esto, mira. Termino, ¿no? Yo tengo mi cuñado que se llama José, ¿no? Una vez estaba hablando con él, mira, él tiene ya hace como 5 años creo que estaba hablando con él, y dice, y eran como las 4 de la tarde, creo que estaba como 4 y media, así, como era una tarde, ¿no? Y de un momento a otro me dice que él se sacudió, ¿no? Y le digo, ¿qué te pasa? No, es que me he acordado de que pensaba que mi papá venía. Dice que cuando su papá llegaba creo a las 5 de la tarde, no sé, 1 hora, tenía un horario para llegar a su casa. Pero él tenía que tener agua caliente, porque su papá venía y tomaba café a esa hora. ¿Y él qué hacía? Él se iba a la calle a jugar pelota. Él vivía allá en Villa María, ¿no? Pero vivía en la parte de arriba. En ese tiempo pues no había muchas casas, y él escuchaba el ruido del carro que ya venía y salía disparado a poner el agua. Y a veces el agua no le alcanzaba. Cuando ya llegaba el papá, se daba cuenta y le caía encima. Y él, mire, tenía ya un hombre de 55 años y se acordaba de que su papá venía y que si no estaba el agua caliente le caía. Interesante, ¿no? A veces hay traumas que nos quedan, hermano, de la forma como a veces hemos tratado a nuestros hijos, de la forma a veces que lo hemos marcado, ¿me entiende? Con cosas muy iracundas, muy violentas, y después queremos que se convierta. Y nunca hemos tenido la valentía, nunca hemos tenido la integridad de decirle, hijo, perdóname, yo fallé, yo no debía haber hecho contigo esto, ¿no? Bueno, aunque tú no lo creas, los hijos van a aceptar ese perdón. Como un punto aparte, a veces algunos piensan que el divorcio de los padres no afectan a los hijos mayores. Hermano, no importa qué edad tenga tu hijo puede tener 50 años y tú puedes tener 70 años o 75 años y te divorcias, el divorcio afecta a los hijos, ¿me entiendes? Así tú puedes tener un matrimonio sólido, una familia sólida, afectan. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que lo que nosotros como padres hacemos es trascendental. Por eso dice, en el Señor. Por eso Pablo dice, hacerlo lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con los principios de la psicología, que ahora no hay que traumarlo. No, hermano, si tu hijo está haciendo cosas que están fuera de orden, le llamas a la atención, lo amonestas y tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo, porque si no, tú vas a ser responsable también por la vida de tu hijo. Ya otro día hablaremos de a veces de los hermanos, del sufrimiento de los hermanos por sus hijos no convertidos, ¿no? Y que a veces, en lugar de tener a Dios en el primer lugar, tienen a su hijo, como el caso de David, ¿no? Que me he olvidado, el general, me he olvidado, sí, le vino y lo reprendió, ¿no? Dijo, ya, ¿qué hacía? Tu hijo está muerto. ¿no? ¿Prefieres a tu hijo o a todo el pueblo? ¿O a Dios y a todo el pueblo? Y ahí David reaccionó, ¿no? Llegó un momento que él estaba dándole más importancia a su hijo que al reino y a Dios. A veces se pasa eso, hermano. Jamás, hermano. Jamás de los jamases. Nuestros hijos no tienen el valor de Dios. Dios es primero, amén. Dios es primero, Dios es primero. Padre, yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a ser padres. Enséñanos, Padre de la gloria, a ser padres. Enséñanos, Padre de la gloria, a ser madres, Señor, aquellas madres, Señor, porque no solamente tú enseñas a ser padre, también enseñas a ser madre. En todas las etapas de nuestra vida, aún en esta etapa, Señor, de 70 años de abuelo, Señor, aún soy padre, Señor, de 2 hijos, Señor. Y también Padre espiritual de algunos de los que están aquí, Señor amado. Como decía Pablo, que lo consideraba a Timoteo como su hijo en la fe, Señor. Ya que tengo algunos hijos en la fe, Señor, que también tengo que tratarlo como hijos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú me enseñes cada vez más a responder como un verdadero Padre espiritual y un verdadero Padre, Señor, como abuelo, como padre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mira a mis hermanos, Señor.
Tú eres primero, tú eres primero. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.